yo veo que hay tres proyectos que son muy interesantes, ¿no? Que tiene que ver con las declaraciones juradas, con el tema Eso ya de... existe, me dicen. ¿Cómo? Eso dicen que ya existe. Eso existe, no existe de una manera tan regulada como lo va a proponer ahora el proyecto de ley, ¿no? Tenemos el proyecto de, bueno, publicar todas las causas de los expedientes. Eso también dijo el Rizo del Colegio de Abogados, que existe desde hace 150 años, que son Sí, públicas las causas, existe, salvo las que están bajo secreto. Sí, hace unos años, de hecho, la Corte Suprema, al abrir el Centro de Información No, Judicial... pero de hecho, siempre que uno quiere ver una causa, la puede ver, a menos que esté bajo secreto. Sí, lo que uno no sabe es el estado Lo que de... pasa es que la gente no va. Claro. Admitamos. ¿Quién va a ir a ver causa? Sí. Hay Bueno, que ser lo muy que sí, alcahuete para ir a ver causa. lo que sí es que también está la propuesta de el uso, la utilización de concursos para ingresar al Poder Judicial, que eso no existe en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Yo escuchaba el otro día a la diputada Conti decir que está bien, no existe en el Ejecutivo. Son electivos los del Ejecutivo y los del... En el Ejecutivo existe el sistema de concursos que nunca se aplica, pero existe la ley. Cuando vos ves una designación en el decreto dice, exceptúase esta designación del SINAP, O sea, existe la ley y... Que no se aplica en la práctica. No la aplica. Y esto viene de la época de Menem. Sí, de hecho Cavallo inventó Belis. el tema de los contratados, ¿no? Belis. No, siempre hubo contratados, pero el problema era que si vos empezás a hacer concurso, los cargos públicos para los políticos es para los amigos. Sí. ¿Cuál es el chiste? Y Belis hizo el SINAPA para Menem y en realidad empezó a usarse como una herramienta de pelea política. En la época de Menem existía la palabra te sinapearon, que era un funcionario le llamaban concurso para poner otro tipo. Decía, a este lo sinapearon. Sí. Hicieron un concurso para rajarlo. Era interesante. Bueno, yo escuchaba, te decía Conti el otro día, y Conti decía, no, pero está bien, en el Legislativo y en el Ejecutivo uno tiene que enfrentarse a que cada 4 años, en el Ejecutivo y en el Legislativo, depende de las mayorías, de las legislativas o las nacionales, uno se encuentra con que asume y muchas veces tiene que luchar con una planta permanente que puede ser de otro partido político. Está bien, en ese tiempo... ¿No estás defendiendo los proyectos? Claro. Por eso. Estás diciendo qué linda reforma. Debe ser uno de los pocos, No es que estoy defendiendo, sino que digo, lo que falta es, pedimos para el judicial, yo lo pediría para esos lapsos en los cuales no hay intercambio de gobierno, como lo que plantea Conti, yo también pido un proyecto que regule al Ejecutivo y al Legislativo. ¿Por qué no? También si se lo pido al judicial, ¿no? Lo estás haciendo en público. En ese caso. Bueno, ¿qué pensás sobre el proyecto que modifica la manera de elección, que de alguna manera somete a elección al voto popular de alguno de los miembros del Consejo de la Magistratura? Yo creo que hay una percepción equivocada en el análisis que se está haciendo en la dirigencia política desde ya y buena parte del periodismo, de creer que esto es un envión cristinista o que es un problema de Conti o de Juncker o de este gobierno. El proyecto del peronismo, desde que sancionó la reforma del 94, que introdujo el Consejo de la Magistratura, fue destruirlo. El peronismo no cree en la mayoría de los institutos de la reforma del 94. No cree en el tercer senador, por eso trampean y hay 3 senadores peronistas por provincia. No cree en muchos sectores no creen en la incorporación de los tratados internacionales, porque, por ejemplo, frenan cosas como esta, o esta ley de reforma política, estas leyes están impugnadas por cláusulas de los tratados internacionales, que aseguran, por ejemplo, los amparos. Los amparos van a caer, la ley de amparos va a caer, no sé si caerá, pero va a ser revisada y va a ser frenada y casi te diría diluida por la aplicación de los tratados internacionales. Muchos de ellos son mucho más amparistas que la ley argentina, muchísimo más amparistas. El peronismo nunca creyó en los amparos. En el 94, uno de los debates más importantes que hubo en la convención fue sobre las medidas cautelares, porque todos los empresarios, con Cavallo y con el bloque que Cavallo conducía, que articulaba Juan Carlos Mazón y que integraban los Kirchner, lograron que no se impusiera en la reforma de la Constitución un régimen mucho más liberal de amparos
y que se prohibieran las acciones de clase, porque los empresarios de la UIA, yo me acuerdo, yo cubrí esa convención y fui testigo, decían que si eso se permitía, en la Argentina iban a comenzar los grandes megajuicios, como en Estados Unidos contra las tabacaleras o contra, por los temas ambientales, las acciones de clase. Eso ha sido resistido, como el Consejo de la Magistratura, por el peronismo. Y todas las reformas que hicieron, la del 2005, y esta es para volver al régimen clásico de la Argentina, que lo vimos en el año 83. Ajá, pero la reforma del 2005, que propuso la senadora, en ese momento senadora Cristina Fernández de Kirchner, planteaba, en sus discursos uno puede leer, que ella quería un consejo que en pleno funcione de una manera más, con más equilibrio y más consenso, y que sea más efectivo. Sí, pero nunca mires, nunca escuches lo que los políticos dicen. Vos tenés que ver lo que los políticos hacen. Sí. Ese fue un recorte y un achicamiento de las facultades de independencia del Consejo de la Magistratura, por más discurso que hubiera. Sí. Y esto completa esa tarea. Este es el proyecto del peronismo, pero es un proyecto que tiene 15 años. Sí. Por eso el voto unánime del peronismo. Vos fíjate que los peronistas disidentes se han callado la boca, porque comparten con el peronismo este criterio, y ya se han empezado a subir la senadora Escudero, tipos que tienen, es decir, la explicación del voto, del apoyo unánime del peronismo es que expresa un proyecto de largo plazo del peronismo, que es destruir este consejo inventado por los radicales, por la gente de izquierda. No quiere democratizar la justicia. No, perdón, yo no digo eso. Es otro sistema. Los jueces, ¿Y de qué manera debería funcionar la justicia? ¿Qué sé yo? En muchos países lo designan los presidentes a dedo. En Estados Unidos no hay concursos. Por lo pronto, los fiscales son electos. Por lo pronto, con la elección, con este nuevo proyecto, uno va a tener... ¿sí? Se vuelve al 83. ¿Qué quiere hacer un abogado que quiere ser juez? Va a un partido político. En aquella época hablaban con Sadi, que manejaba la Comisión de Acuerdo del Senado. Volvemos al régimen que existía previo a la reforma de la Constitución del 94. Pero no es necesariamente malo ese régimen. Es un régimen. Lo que sí le da a los políticos un control a cara de perro de la justicia. Porque ahora existe un sistema de concurso que, según ellos, distrae, dilata, demora y oculta lo que existió siempre, que es cuando un abogado quiere ser juez, va y ve a un político. En la época del 83, que cuando se conformó la primera camada, la primera generación de nuevos jueces de la democracia, muchos quedaron que venían de antes, pero esa camada fue un negocio entre los radicales de Alfonsín y Sadi. Ignacio, nosotros vivimos en una república y el Ejecutivo y el Legislativo se eligen por las mayorías. El judicial no es un poder contramayoritario. Vos lo planteás, este nuevo proyecto vuelve a la Constitución o al régimen No, vuelve a un régimen vuelve al régimen anterior al 94. ¿sí? Es la destrucción de otra de las instituciones del 94. Está bien, estamos de acuerdo. Que el peronismo aceptó a regañadientes porque lo único que quería era la reelección de Menem. Pero el Poder Judicial no debe funcionar como un poder contramayoritario en términos de que si el Poder Judicial obedecería lo que quieren las mayorías, podríamos tener los desastres que hemos visto en la historia de la humanidad cuando los poderes judiciales obedecían a las mayorías. En este caso... Yo creo que están muy grandes desastres cuando los jueces, a la mayoría... Yo creo que, a mí me parece, mi impresión, es que la agresión del gobierno a la justicia es como la agresión a la prensa, a la agresión a las ligas empresarias, la agresión a los sindicatos, la agresión al Congreso, la agresión a los legisladores, pero a los ellos no lo plantean es decir, como una agresión, ellos lo plantean como una la operación de construcción de fuerza, no poder del kirchnerismo es deslegitimar todos los centros de construcción de políticas. El coloquio de ideas, el CARI, el Congreso, los curas, los sindicatos, los políticos, porque es un gobierno que nace con una legalidad firme, pero con una legitimidad, diríamos, de baja intensidad, con 22% de los votos, 23.1 en el 2005, 31 en el 2007, siempre raspando el tarro. Entonces, ¿cómo yo construyo mi legitimidad? Negándosela a los demás. El famoso estilo agresivo. Es decir, ¿qué es lo que busca el gobierno cuando se mete con la prensa? No busca poner mordaza, porque la verdad que hoy día en Argentina cualquier tipo dice lo que le da la gana. O sea, hay un régimen libérrimo para decir lo que uno quiere.
Pero lo que se hace es deslegitimar. Lo mismo que hacía Nixon con la prensa y lo mismo que hace Obama cuando insulta a la Fox. Es un problema mundial. Es decir, si le concedo legitimidad a mi contrincante, me dificulto mi construcción de legitimidad. Si yo vengo muy de abajo, me cuesta mucho más. Y la justicia es el principal órgano de construcción de políticas que hay que deslegitimar. Porque la clientela de los jueces son los políticos. Y son los políticos del peronismo. Y esa es una verdad que el peronismo la lleva marcada a fuego. Y saben que Menem decía que la justicia era toda una porquería, que eran unos jueces distraídos, que hacían fallos políticos. Eso lo hemos escuchado toda la vida. ¿Cuándo he escuchado que un radical diga eso? Ni de la Rúa lo ha dicho. Vos de la Rúa lo ha dicho un poco de Rafeca, pues claro, Rafeca lo quiere invocar. Bueno, pero la verdad es que el peronismo ataca a la justicia porque la clientela de los jueces son los políticos, especialmente los peronistas. Vos me decías que... o sea, no lo justifico, pero está en su necesidad, está en la necesidad de su guerra política. Pero el gobierno nacional, desde el punto de vista de su discurso, lo muestra como la democratización. Vos me decís, no hay que... Pero no hay que... Pero vos me decís, es marketing. No hay que jugar a los políticos por lo que dicen, sino por lo que hacen. ¿Sí? Bueno, uno podría también empezar a ver lo que hacen y podemos empezar a hablar de las inundaciones. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo el gobierno nacional? ¿Y qué hizo la Municipalidad de La Plata para hacer obras que evitaran, o podían, no evitaran, sino mitigaran las consecuencias que tuvimos en La Plata? ¿Se hicieron cosas? Uno podría decir, bueno... Por lo que pasó, te dirían que no hicieron nada. Ellos responden que la dimensión del desastre fue tan grande que era imposible limitarla con obras previstas. Es cierto, y yo creo que de esas dos cosas vos componés la idea de que viene en la Argentina un debate muy grande sobre el destino del gasto público. El destino del gasto público está cuestionado por la oposición en el Congreso de los últimos 8 años de Kirchner. La existencia de los superpoderes, la contabilidad creativa que genera una masa de dinero por subestimación de inflación y de recaudación, que luego viene más y tenés disponibilidad libre para gastarlo. Todo esto han sido temas en cada discusión del presupuesto. La oposición ha señalado que las obras se le dan a los amigos y no a los adversarios políticos. Y cuando ocurren estos desastres, se desnuda esa guerra política que ha existido. Basta leer la discusión de cada presupuesto todos los años, lo que se dice en el recinto. Los superpoderes especialmente, que el Congreso le sigue dando, las leyes de emergencia que hacen que el gobierno pueda gastar sin licitación o sin consulta al Congreso, que son atribuciones del Congreso las del gasto. Entonces, yo creo que estos desastres ponen en descubierto esto y evidentemente va a haber un debate sobre el destino del gasto público en el cual vos podés acumular anécdotas e información de cómo se malgasta. Sí, digamos, tiene que ver con una cuestión de gasto público, pero también tiene que ver con